Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al Congreso Internacional de Educación 2020, Acciones de Docencia Virtual en Distanciamiento Social. Para todas las personas participantes del evento, es un honor poder ocasionar este tipo de espacios virtuales, atendiendo las medidas sanitarias pese a lo que estamos padeciendo por el virus COVID-19. El Congreso Internacional de Educación 2020 tiene el propósito de generar un espacio abierto al diálogo, donde las y los jóvenes sean los protagonistas, procurar su participación efectiva y generar escenarios disruptivos a través de los cuales se pueda llevar a cabo la identificación de problemáticas, así como las respectivas propuestas de solución. Mi nombre es Anuar Díaz Zamudio y el día de hoy tengo el honor de acompañar este evento como moderador. Las reglas son sencillas. Nuestro ponente tendrá una intervención de 40 minutos y se tendrá una ronda de 3 preguntas como máximo al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, nos acompaña la doctora Yunuen Tapia Torres, quien impartirá el tema Retos y oportunidades de la educación durante y pospandemia. La doctora Tapia cuenta con una ingeniería en bioquímica, una maestría en ciencias biológicas, un doctorado en ciencias y es SNI 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como profesora de carrera asociado C de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la dependencia Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. La doctora ha realizado estancias postdoctorales, entre ellas en el Instituto de Geofísica del UNAM, Laboratorio Interinstitucional de Magnetismo Natural, así como estancias de investigación en México y en el extranjero. Cuenta con más de 14 publicaciones en revistas con arbitraje de circulación internacional y nacional, al igual que ha participado como conferencista en diversos congresos en América y Europa. Responsable del proyecto Uso Sostenible de los Fertilizantes Fosfatados como el mecanismo para mantenimiento a largo plazo de la fertilidad de suelos, así como el proyecto Uso Eficiente del Fósforo en Sistemas Agroecológicos de México, ejemplos de sistemas áridos y templados, ambos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Sin más de mi parte, tiene el uso de la voz la doctora Yunuen Tapia Torres. Muchas gracias, Anuar. ¿Se escucha bien el micrófono? Sí, doctora, se escucha claro. Ok. Bueno, pues yo preparé una pequeña presentación que igual voy a compartir en este momento. A ver, antes de compartirla, me gustaría, la verdad, digo, somos pocos en esta conexión. No sé si es posible que prendan sus micrófonos y su cámara, de ser posible nada más un minutito. Y justo nada más, digo, somos 7 personas, entonces sería interesante pues verlos y que me digan su nombre, aunque yo lo estoy leyendo definitivamente. Pero no sé, por ahí veo a Ricardo, a Anuar. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién prendió su micro aquí? Carmen. Hola, Carmen. Sandra. ¿Y quién más tenemos aquí? Al anfitrión administrador. Ok. Bueno, me falta alguien. María Silva. Ok. Esto un poco porque es bien raro para mí siempre platicar enfrente de la computadora, y yo creo que para todos, y no saber quién está del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ya viéndolos, hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Les voy a platicar un poco, aquí está ahora sí ya mi presentación, ahí les va. Ustedes me dicen si se ve bien. Aquí está la presentación, ¿la pueden ver bien? Sí, Jonel, perfecto. Aquí algo sucedió porque está... Ok, se le puso... Esto que está hasta arriba, que yo veo, eso no iba. Pero bueno, no sé por qué. ¿Ustedes ven algo que dice the difference between?
¿Hasta arriba? Sí, 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 ¿verdad? sí. Qué raro. Eso va como 5 diapositivas más adelante y no sé por qué se combinó con la primera. Algo quiere decir el Cosmos con educación de emergencia, ¿no? Remota de emergencia, pero bueno, ahí les va. Yo les preparé esta presentación. Digamos, Anuar ya dio como amablemente una introducción de quién soy yo. Cuando a mí me invitaron a este foro, yo pensé mucho qué les podía yo platicar. Es decir, yo no soy una experta en educación, yo no tengo una formación de educación desde la formación de universidad. Sin embargo, pues después de mucho pensarle, le titulé Retos y oportunidades de la educación durante y pospandemia. Entonces, me gustaría primero presentarme, ¿por qué yo les voy a hablar de esto? ¿No? Si ya les estoy diciendo que no soy una experta. Ajá. Antes que nada, ¿quién soy yo? Yo soy mujer, soy mamá, soy esposa, soy profesora, es decir, tengo un montón de hijos en la academia, en la escuela, y soy investigadora. Así que también tengo muchos tesistas. Y aquí tengo una foto de ellos, los cuales quiero mucho. Me ha pesado muchísimo no verlos en esta pandemia y por eso están casi en primera plana, ¿no? Porque son parte como de mí, ¿no? De mi vida. Entonces, ¿qué más? Yo soy una súper apasionada de los microorganismos del suelo. Yo estudio los microorganismos del suelo y este país maravillosamente y la vida me han dado la oportunidad de formarme. Yo soy ingeniera bioquímica, como dijo Anuar. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer una maestría y un doctorado en biogeoquímica de suelos y yo a lo que me dedico es a la ecología de suelos. Yo estudio los microorganismos que habitan en el suelo y cómo regulan los ciclos biogeoquímicos. Eso es lo que yo hago. Y en el 2016, la Universidad de la Nación, la UNAM, me abre sus puertas y me permite empezar a trabajar en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, que está aquí en Morelia, donde mi práctica docente de manera general la realizo aquí en la ENES, ¿sí? Con estudiantes de licenciatura. Yo doy varias asignaturas en distintas licenciaturas. Estoy en la licenciatura de Ecología, en la licenciatura de Ciencias Agroforestales, en la licenciatura de Ciencias Ambientales y en la licenciatura de Materiales Sustentables, ¿no? Entonces doy distintas asignaturas en estas licenciaturas, pero además también tengo, la verdad que para mí es una dicha, tener la oportunidad de coordinar el laboratorio de microbiómica. Entonces ahí formamos muchos recursos humanos que tienen mucho interés por la investigación. Y entonces, desde mi experiencia es que yo organicé esta plática que les voy a dar, un poco plasmando todos los retos a los que yo me enfrenté en el momento en el que me dijeron, se cierra tu laboratorio, se cierran tus aulas, se cierra la escuela, pero tienes que continuar. Y entonces, evidentemente todos tuvimos que buscar estrategias y aquí están plasmadas un poco resumidas varias de ellas que a mí me han funcionado. A mí me gustaría, número uno, que ustedes en sus celulares o en su computadora, lo que tengan a la mano, vayan a esta dirección de internet que está aquí. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Es una encuesta de una sola pregunta que es, ¿en qué nivel educativo desempeñas tu práctica docente? Un poco para saber en qué nivel estamos, ¿no? Digo, ahorita me lo podrían decir, pero es muy interesante también que pudieran entrar. Para los que no conozcan esta página, pues la puedan conocer y a lo mejor después usar en sus clases. Cuando entren a la página, pongan ese código que está ahí, 7178611, y contesten la pregunta. Díganme si tienen problemas para entrar. ¿Ok? ¿Alguien ya entró? ¿Nadie ha entrado? Aquí está. Les estoy mostrando digamos, cómo se ve. Ahí dice posgrado 100% porque es que yo la contesté hace un rato para saber que funcionaba.
Ahí está, licenciatura, ya van 3 que la contestaron. Y si no son profesores, profesoras, pues estudiantes de algún posgrado o algo. Van 3. ¿Alguien ha tenido problemas para entrar? No, para nada. ¿No? No, todo bien. En lo que terminan de contestarlo los demás participantes, a mí me parece que esta es una página muy sencilla que ustedes pueden hacer o que a mí me ha funcionado como para un poco romper el hielo en las clases al inicio, ¿no? Es decir, ¿cómo te encuentras hoy? Y un poco ver feliz, contento, estresado, con sueño, y de ahí partir un poco para ver cómo vamos a dar la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, aquí tenemos 4 que contestaron la encuesta. Esperamos un minuto más. A lo mejor no pudieron ver aquí está el código, ¿no? Ahí está el código para que lo vean. Sí, en el chat está el link y el código igual por si se les hace un poquito más fácil acceder. Es fácil. Me espero que contesten 2 personas más y ya nada más un poco para mover la gráfica y que se vea, ¿no? O sea que no tenemos ningún profesor o profesora de primaria. No. Así a Ricardo también le sirve saber. Para las estrategias que va a Exacto, sí, sí. aplicar en un ratito, ¿no? Ok, bueno, tenemos a 5 personas que contestaron. Entonces, ahí va 6, ahí van 33% de los que estamos aquí y que contestaron, dan clases en posgrado, 50% en licenciatura y 16% en secundaria o en preparatoria. Entonces, esto es algo muy útil un poco para hacer encuestas muy rápidas, casi en tiempo real, y tener una respuesta para continuar una clase, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir esto. Ojalá que después ustedes puedan utilizar algo como esto. Ahora les voy a traer otra vez la otra. Ok, entonces íbamos aquí. Ya lo hicimos, vimos que estamos más o menos entre licenciatura, secundaria y bachillerato, los profesores que estamos aquí presentes. Ok, entonces, justo si nos damos cuenta, nosotros formamos parte de estas cifras, ¿no? De la estadística del Sistema Educativo Nacional, que es de educación escolarizada. No estoy metiendo y no voy a meter ningún dato de la educación virtual, porque ellos son otro mundo y los retos en los que ellos se han enfrentado son otros distintos a la escolarizada. Ajá. Entonces, si se fijan, más de 36 millones de estudiantes hay en México y más de 2 millones de docentes. Entonces, fíjense, el 85 o más del 85% de esos estudiantes están en el sistema público y 14.5 en el sistema privado. Eso a mí me parece muy importante cuando queremos hablar de la brecha digital, ¿no? Entonces, sí es importante saber cuántos estamos en el sector público y cuántos estamos en el sector privado. Y además, pues casi el 70% de los estudiantes están en la educación básica, el 14% en la educación media superior y el 10.8, casi 11 en la educación superior. Entonces, de este total de estudiantes y docentes, ¿sí? Que somos más de 38 millones de mexicanas y mexicanos, de repente nos vimos afectados bruscamente por la pandemia. Y no digo que otros sectores no se hayan visto afectados, digo, todos los sectores están afectados. Sin embargo, los mexicanos y mexicanas que estamos en la educación escolarizada estamos enfrentando retos que son de otra índole a otros sectores. Y si nos damos cuenta, más de 38 millones de mexicanos y mexicanas estamos buscando estrategias para continuar con nuestra práctica docente o para continuar con nuestro aprendizaje. Ajá. Y esto en realidad es que de un día para otro nos cerraron las escuelas. Es decir, hoy
dormimos y mañana la escuela ya estaba cerrada, nos cerraron nuestros centros de trabajo, nos cerraron en muchos casos la segunda casa para muchos estudiantes, el lugar donde se sentían seguros, ¿sí? Y de tal manera que de un día para otro y casi sin preparación en la mayoría de los casos, tuvimos que transitar de la modalidad presencial a una modalidad virtual, ¿sí? Y entonces de repente empezó en nuestra cabeza el e-learning y todas esas cosas que de repente no teníamos ni idea que existían. En muchos de nuestros casos, ni idea que existían muchas de las herramientas que actualmente estamos tratando de implementar, ¿no? Y de esto, pues en realidad al final nos encontramos viviendo una situación que es una educación remota de emergencia. Sin embargo, hasta hace poco tiempo yo no sabía que yo estaba viviendo y estaba practicando una educación remota de emergencia. Ajá. Entonces, definitivamente entramos en pánico. O sea, esto que vivimos hace unos meses, hace 8 meses, 9 meses atrás, no sé, en abril, nos generó pánico en muchos casos, o en la mayoría de los casos, y entonces empezamos a tratar de entender en qué estábamos, ¿no? ¿Qué es esto de la educación remota de emergencia? Aquí esta es una cita que ustedes pueden ir y buscar y saber un poco más de lo que estamos viviendo y por lo que estamos transitando. Pero aquí nada más es un extracto de este artículo, ¿no? La educación remota de emergencia es un cambio temporal a una modalidad instruccional alterna debido a una crisis, que definitivamente es lo que estamos viviendo. Entonces, nosotros planteamos desde un inicio de curso actividades para hacerse en el aula. Ajá. Y de repente nos cierran las escuelas y nos dicen tienes que seguir. Y esas actividades planteadas para el aula, cara a cara, nos las tuvimos que llevar a la virtualidad. Generalmente en la educación remota de emergencia se usan soluciones totalmente a distancia, como lo estamos haciendo, que están diseñados para llevarse a cabo como cursos cara a cara o cursos híbridos, y que se piensa que regresarán a su formato cuando termine la emergencia. Y a mí desde mi realidad eso me pasó, o sea, cuando nos dijeron, bueno, vamos a cerrar las escuelas. Ah, sí, un mes, ¿no? Ah, sí, bueno. Ah, ya no, ya pasó un mes. No, dicen que 2 meses. Bueno, 3, 4, se acabó el semestre, se acabó el año escolar, ahora vamos a regresar a un siguiente año, 6 meses, 7 meses, 8 meses, y de repente decimos, híjole, o sea, ya no podemos continuar pensando que podemos seguir trabajando como lo hacíamos antes. Esta educación remota de emergencia nos puso así las vallas, yo lo veo casi como las vallas de atletismo, cuando no las sabes saltar, ¿no? Y además con maletín, con mochila, con computadora y con todo. Y pues definitivamente no podíamos saltarlas, ¿no? Nos puso muchos retos, pero poco a poco estamos encontrando también las oportunidades, ¿ok? Y esta frase solo la pongo aquí porque me gusta en estos momentos, está interesante, ¿no? En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y la imaginación fue lo que nos salvó, desde mi punto de vista, el semestre pasado. Híjole, ¿cómo le hago? Híjole, pero es que no sé qué. Y fue la imaginación y lo que teníamos a la mano y las herramientas que teníamos, ¿no? De aquí en adelante voy a poner como los retos que desde mi punto de vista he vivido yo y que a lo mejor algunos de ustedes se van a sentir un poco identificados con ellos, ¿no? El reto número 1 que siento que la mayoría vivimos fue, ¿y ahora qué? Me cerraron la escuela, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer? Muchas de nuestras preguntas eran, ¿cómo le haremos con los laboratorios? ¿Cómo vamos a hacer las prácticas de campo? ¿Cómo me voy a comunicar con mis estudiantes? ¿Cómo? Y cuando ya pasaron por mi cabeza todas las preguntas de la cuestión laboral, no paro ahí. Y entonces llegaron, ¿y cómo le vamos a hacer con las hijas, con los hijos, con la escuela de ellos, con la casa? Híjole, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y cuando todas estas preguntas llegaron, sentimos un poco de agobio, ¿no? Sentimos agobio. Y de ahí surge que hay muchos estudios ya que han puesto o que han mostrado que los sentimientos que estamos nosotros pasando o viviendo en esta pandemia se asemejan mucho a las fases del duelo. Entonces, cuando nosotros iniciamos, aquí les pongo como las fases del duelo, cuando nosotros iniciamos y cuando nos cerraron las escuelas y nos dijeron, tienen que seguir trabajando
o sea, tienen que seguir trabajando. Yo me dije, pero ¿cómo? O sea, no se puede, o sea, no puedo ¿cómo voy a dar las prácticas de laboratorio? No se puede. La negación, ¿no? Y después, obviamente, nos dijeron, pues o sea, tienen que hacerlo. Y entonces empezó un poco el enojo, como decir, y es que con qué herramientas, cómo le hago. Después internamente uno dice, pues tengo que hacerlo. Y empieza la negociación interna. Luego, en muchos casos, la depresión, la angustia, la ansiedad. Y finalmente, después de varios meses, dices, ni modo, hay que aceptarlo y hay que continuar, ¿no? Hay que salir. Entonces, la oportunidad número 1 que yo veo, y aquí les voy a poner a lo largo de esta plática a partir de ahorita, varios enlaces que a lo mejor no sé, Anuar, después pudiéramos compartir si es que alguien está interesado, ¿no? Al final puedo dar la plática si es que alguien está interesado en agarrar algún link, ¿no? Entonces, lo primero fue como ver la oportunidad de generar pequeños momentos de calma mental para buscar alternativas y soluciones a la nueva educación que yo tenía que plasmar, ¿no? Entonces yo, en la UNAM, afortunadamente, hay muchísimo material disponible de manera gratuita que todo mundo puede utilizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, nada más les pongo el primero, aquí es un podcast que es como de meditación, antiestrés, que está muy bien hecho, muy bien elaborado por gente de la UNAM. Distintos podcasts en Spotify que sirven muchísimo también. Un poco no les digo que se metan a ver todo eso, pero sí que empecemos a buscar momentos que nos permitan tranquilizar nuestra mente para continuar y disfrutar el camino que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque en realidad necesitamos generar momentos de gratitud porque afortunadamente estamos aquí y afortunadamente estamos viviendo el reto y no estamos ya en otro lado, ¿no? Entonces, aquí están mis 2 primeros retos y oportunidades, ¿no? El segundo aquí está. Mi segundo reto fue definitivamente cómo voy a trabajar en mi casa. ¿En qué esquina, atrás de cuál maceta me voy a poner definitivamente para poder quitar ese ruido ambiental y poder concentrarme, ¿no? Y yo creo que a la mayoría nos ha pasado. O sea, quien diga que no, qué afortunado, porque seguramente es que tiene la posibilidad de irse a otro lugar, no sé. Una vez que ya cubrimos estos dos, es decir, pasamos por el duelo, dijimos, de modo, aquí hay que seguirle, y encontramos un espacio pequeño donde trabajar, lo siguiente es, ahora sí, los retos de enseñanza, ¿no? Entonces, para enseñar y aprender en línea se requiere de visibilizar los retos que esto conlleva. Y justo aquí, los 7 siguientes puntos son justo los retos que desde mi punto de vista yo les plasmo aquí, les comparto, y no está basado en algo que yo me inventé, ¿no? Está basado en distintos cursos que hemos tomado, distintos cursos que la UNAM nos ha dado para capacitarnos. Les recomiendo mucho que vean al doctor Albert Sangra, que es un investigador español. Aquí les dejo la liga, de donde tomé varios de la información que les voy a plasmar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos para enseñar y aprender en línea de manera muy resumida? Es casi como el ABC. Sería la organización, la interacción, los recursos, el apoyo, acompañamiento y seguimiento, la evaluación y la brecha digital, ¿no? Entonces, estos puntos los tenemos que tomar siempre en cuenta, casi como ir palomeando qué es lo que tenemos, qué es lo que no y qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿quiénes son mis estudiantes? Es el punto número 1 que no podemos perder de vista, ¿no? ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿En qué nivel estoy? Ya vimos que muchos de nosotros estamos trabajando a nivel licenciatura, preparatoria y secundaria. ¿Ok? Entonces, esos son mis estudiantes a los que voy. ¿Qué nivel de autogestión tienen? ¿Qué capacidad para trabajar de manera virtual tienen? Porque el hecho de que sepan utilizar las redes sociales súper bien, no quiere decir que sepan trabajar y estudiar de manera virtual. Y eso es algo que nosotros de repente empezamos con varios colegas cuando de repente platicábamos, era, pues ellos viven en la era digital, la educación virtual no les debería de costar nada de trabajo. Y no es cierto, estamos viendo que no es cierto, ¿no? Todos tienen una gran oportunidad para crecer y aprender,
y sobre todo mejorar. Entonces, en realidad, ayudémoslo a que hagan esto. Nosotros, como profesores, tenemos que ayudarlos a desempeñar su competencia digital. Esto es algo muy importante. Su competencia digital en este momento no es estar en el WhatsApp, en Facebook, los más grandes, en Instagram, es más bien aprender, ¿no? Entonces, el reto número 3 es cómo voy a organizar mi curso y cumplir con el plan de estudios, ¿ok? Entonces, para eso, yo les pongo aquí estos puntos que de algunos talleres me han parecido muy interesantes, ¿no? Medir bien la carga de trabajo, porque muchas veces estamos pensando en que como están en casa, pueden trabajar más, ¿no? Tienen más tiempo y no es cierto. No sé por qué más bien se reduce el tiempo, ¿no? Es como mi percepción. Nunca tengo tiempo de absolutamente nada, ¿no? El tiempo virtual es muy diferente al tiempo presencial. Otra cosa que es importante reconocer es no replicar la clase presencial. El contexto no es el mismo, no estamos en el mismo contexto, no podemos poner los mismos ejemplos. Pongamos otros ejemplos que los enganchen. No hay que poner ni querer trabajar como si no pasara nada, porque sí pasa, porque ellos están viviendo la misma realidad que vivimos nosotros. Darle un ritmo a la asignatura, y la asignatura, si se fijan, tiene que ir a otro ritmo, no es el ritmo presencial. Establecer grados de flexibilidad que posiblemente tienen que ser más flexibles estos cursos virtuales que en la parte presencial. Porque desde mi experiencia, una vez que un estudiante se desengancha porque se ve atrasado, es un estudiante perdido. Si le das flexibilidad al curso, a las actividades, puedes volver a enganchar a los estudiantes y poder continuar, ¿no? Y coordinar en la manera de lo posible con otros profesores para reducir el tiempo en pantalla. Esto es muy complicado, pero si se fijan es muy importante, porque si no, al final tenemos esto, la fatiga o el síndrome de fatiga por Zoom o Classroom. Es decir, ya nadie se quiere conectar. Dicen, otra videoconferencia más, no, por Dios, ya no. Y luego en viernes a las 7 de la tarde es como, no, por favor, ¿no? Entonces, démosle tiempo, trabajemos coordinadamente con nuestros colegas, lo cual también yo sé que es muy complicado, difícilmente lo podemos lograr, pero yo creo que tenemos que hacer comunidad. Y aquí les dejo este otro link que me parece muy interesante, que es otro trabajo de la UNAM de recomendaciones para la transición a la docencia no presencial. Les recomiendo mucho este documento, lo pueden descargar de manera gratuita. Ahí está el link. Entren a la COAIED, que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, y van a encontrar muchísimo material, muchísimo material. Entonces, por material no paramos, ¿no? El chiste es que tengamos como la habilidad para irlo manejando. El reto número 4, la interacción. La interacción. Qué difícil ha sido para mí la interacción. No sé para ustedes, para mí ha sido muy complicado. ¿Cómo estar presente en la ausencia? Híjole, qué pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? No debemos confundir interacción con comunicación síncrona. Ajá, porque una cosa es conectarte en Zoom o en Meet, y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pero si se fijan, no tenemos una interacción, no tenemos una comunicación real. Yo estoy hablando, pero yo no sé qué está pasando atrás de la cámara de María Silva ni de Carmel Peralta, ¿no? O sea, porque yo no sé qué está pasando allá atrás. Yo veo a dos personas, digamos, con cámara prendida, pero la realidad es que la mayoría de nuestros estudiantes, cuando se conectan, apagan sus cámaras, ¿no? Entonces no saben ni qué, la prendió y se volvió a dormir, la prendió y se fue a desayunar, se conectó y no sé qué está pasando ahí atrás, ¿no? Algo que me ha parecido muy interesante es buscar indicadores, semáforos para poder captar el poco entendimiento. Es decir, un tema no se entendió, ¿cómo yo me doy cuenta? Cuando yo no los veo, ¿no? ¿Dónde radica el problema? Buscar indicadores. Otro punto muy importante es buscar estos indicadores, ¿no? Y la retroalimentación es fundamental. Enfocar nuestra atención a trabajar en la retroalimentación. Es decir, yo dejo una tarea, hay que dar retroalimentación.
Si no, se pierde, o sea, se parece que no tenemos interés en lo que estamos haciendo como docentes. Hay que generar la retroalimentación. Si no, al final tenemos algo como ¿no? Como la imagen, es decir, ¿quién está atrás? ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy dando clase? Y ellos a su vez lo mismo, ¿no? ¿Quién es el que me está dando clase a mí? ¿Le interesa o no lo que yo estoy aprendiendo? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Ok, el reto número 5, los recursos. Híjole, yo no sé a quién cuando les dijeron clases virtuales y luego era así, ¿cuál es la diferencia entre una clase virtual y una clase en línea? A lo mejor Ricardo Arroyo nos va a poder decir ahorita en la siguiente clase, o sea, esas diferencias que tú dices, híjole, y las herramientas versus, no sé, o sea, como recursos digitales y herramientas, no, o como que todo un vocabulario necesitábamos hace 8 meses para poder enfrentar lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, los recursos. En la plática, en la primera plática del día de ayer en la tarde, el doctor que dio la plática en este foro nos dijo, bueno, yo estaba ahí, a lo mejor varios de ustedes también, él nos dijo que México no tenía problemas de conectividad, que en México no había problemas de conectividad y que ese no era el problema. Yo no lo sé, no soy experta en el tema, Ricardo a lo mejor nos podrá decir más adelante, ya te estoy comprometiendo un montón de cosas, pero aunque no haya problemas de conectividad, a mí sí me parece que hay una brecha digital. En México tenemos distintos Méxicos. No es lo mismo tomar clases y ser estudiante de la Ciudad de México que ser estudiante en la zona periurbana de Morelia. No es lo mismo. No es lo mismo porque yo tengo conocidos, yo tengo gente que vive en Jesús del Monte, en San Miguel del Monte, y que no les llega bien la señal, ¿no? Entonces, tenemos una brecha digital y eso como docente nosotros tenemos que reconocerlo. Y tenemos que saber cómo lo vamos a trabajar. Utilizar recursos relevantes y significativos y ser muy críticos con lo que hay en la red, porque hay millones de materiales, millones, ¿no? ¿Cuál es el recurso relevante y significativo para mi tema? Y por tema ir buscando los recursos relevantes. Menos es más. A nosotros nos encanta y a mí me encanta híjole, este artículo científico está súper bueno para este tema, pero este también y al final tiene 5. Tú no les vas a dar 5 porque no van a leer nada. Un artículo a la vez por actividad y que tú tengas la capacidad también de evaluar. Concentrar el uso de herramientas en algunas pocas, porque hay muchas herramientas y nosotros mismos nos perdemos en el uso de tantas herramientas. Utilicemos una es suficiente. Si se me funciona para mi curso, un recurso es suficiente, no más, ¿no? Y aquí les puse este cuadro nada más para resumir un poco. ¿Qué recursos digitales busco? Pues depende de qué quiero hacer, ¿no? Pues quiero hacer comunicación síncrona, o solo me quiero comunicar, o quiero hacer trabajo asincrónico. Pues entonces busquemos las herramientas dependiendo, ¿no? Aquí tenemos algunas. Si me quiero comunicar como lo estamos haciendo hoy, pues ahorita estamos por Zoom. A algunos les funciona el Google Meet, Cisco Webex, pero usemos una, ¿no? No así como un día nos conectamos por Meet, el otro día por Cisco Webex, el otro día por Zoom y nos perdemos. Ok, para trabajar, ¿qué hacemos? ¿Classroom o Moodle? Pues no sé, elijamos uno. Yo trabajo en el Moodle y es una pesadilla. El semestre pasado yo trabajé en el Classroom y era mucho más amigable y ahora yo pues dije, entre un curso de Moodle y por qué no, sí, y ya que lo empecé a trabajar dije, Madre Santa, ¿cómo me metí a esto? Es sumamente complejo desde mi punto de vista y luego que uno no tiene tanto tiempo, pero ya estoy ahí y ya le aprendí y ya lo puedo manejar, ¿no? Y luego la comunicación, bueno, pues Gmail, bueno, los correos electrónicos o muchos ya trabajamos con el WhatsApp, que es lo más rápido. Anuar hace rato me decía, mejor por teléfono, en el WhatsApp es mucho más rápido. Y ahora resulta que tenemos millones de WhatsApp al día, ¿no? O millones de correos. Pero bueno, entonces, ¿qué recurso digital uso? Depende de qué quiero hacer, ¿no? No todo sirve para todo. Y esto yo nada más es un poco, un ejemplo que yo hice para una clase. Está súper cargada de letras, sí, pero era la manera en la que yo les dejé toda la información de un curso, ¿sí? Es decir,
¿Quiénes somos? ¿Cuáles profesores somos? ¿No? ¿Quiénes van a dar el curso? Nuestros correos electrónicos, la materia cómo se llama, el objetivo de la materia cuál es, los recursos digitales que vamos a utilizar. Siempre vamos a hacer el trabajo síncrono con Moodle. Aquí te puedes meter, esta es la liga exacta, métete ahí y ahí vas a tener la información. Todo el trabajo sincrónico va a ser por Zoom, la comunicación va a ser por las plataformas de Moodle, cuándo inicia el curso, el horario, cómo vamos a evaluar y el final, el 100% de mi evaluación va a ser esta. Esto yo lo hice un poco porque es muy difícil de repente, pues, comunicarnos tan rápido con los estudiantes. A todos les mandé esta información, hice un Google Site y entonces ahí está toda la información. Les subo todos los días la liga al curso y entonces ahí como que no hay pierde. Ok. Y aquí les pongo otros enlaces para que ustedes, si quieren, puedan ir, ¿no? Por ejemplo, aquí en el de Marcelo Maina, ustedes pueden ir y aprender un poco de cómo diseñar actividades para la virtualidad. Lourdes Guarda, diseños de curso en línea, que está súper bien. O aquí está el link para los recursos digitales de acceso libre para la enseñanza y el aprendizaje de la UNAM. Ahí tienen para perderse. Hay muchísima información. ¿Ok? Y luego el reto número 6 es el apoyo y acompañamiento, ¿no? Apoyo, acompañamiento y seguimiento. ¿Ok? Y entonces aquí nada más, ya casi vamos a terminar. Ser claros, responder a sus preocupaciones. Normalmente ellos nos escriben y nos preguntan cualquier cosa y atrás de eso casi siempre es, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Por favor, dígame cómo lo estoy haciendo, ¿no? Piden seguridad de cierta manera. Facilitar guías de cómo se puede estudiar en casa, ¿no? ¿Cómo se debe estudiar en casa? Hay que tratar de facilitar algunas guías. Usar las videoconferencias para concretar dudas y destacar puntos. A mí me ha servido mucho de mandar la información y todo y hacer videoconferencias para decir las dudas, ¿cuáles son? Saquemos las dudas, ¿no? Ser positivos, o sea, yo la verdad creo que tenemos que ser positivos. Muchas veces nosotros no estamos en nuestro mejor ánimo, pero ellos están igual o más preocupados y con miedo que nosotros. Entonces yo creo que las clases hay que ser positivos porque nuestros estudiantes lo están viviendo también de una manera compleja, ¿no? Hay que transmitir seguridad y buen humor en las clases. Eso es un punto que muchos expertos en el tema de educación virtual pues están como tratando de promover y dedicarle tiempo, lo que no tenemos, ya lo sé. Pero hacer un curso virtual creo que sí ha sido un poco más de dedicarle mucho más tiempo que presencial, ¿no? El reto para mí bien complicado ha sido la evaluación. Uy, no saben cómo me he peleado con la evaluación. Ha sido muy complicado. Pero bueno, algunos tips de cómo evaluar que están proponiendo es una evaluación formativa y continua con una retroalimentación como elemento fundamental. Más allá que un examen, es algo que pueden continuamente estar haciendo que genere esa evaluación formativa, ¿no? Y centrarnos nosotros como docentes más en el proceso y recoger evidencia de ese proceso más que en una evaluación final como de un examen, sino más bien cómo están ellos viviendo el proceso de aprendizaje. No sobrecargar ni para ellos ni para nosotros, porque nosotros luego hacemos, a mí me pasó, el semestre pasado hice un examen que yo dije, este examen para que además aprendan, investiguen y no sé qué. Fueron 2 semanas, era un examen a casa como de tipo ejercicio, y luego calificarlo fue la cosa más complicada y tardada del mundo. No lo hagan, nunca lo hagan porque yo tenía en ese entonces, eran 50 estudiantes y eso fue la cosa que dije, no, aquí me perdonaron todos mis pecados con este examen, en esta evaluación. Pero bueno, y algo que también me ha funcionado ahora es incluir evaluación por pares. Hacemos el trabajo y entonces tú evalúas el de él, pero es en una cuestión de retroalimentación, ¿no? Entonces, bueno, ojalá alguno de estos puntos los estén utilizando ustedes ya, o si no, pues a lo mejor que quieran empezar a trabajarlos. Aquí les dejo otro enlace que por favor vayan a buscarlo. Es
está bien interesante este trabajo que sacaron, este documento, evaluación del y para el aprendizaje a distancia. Aquí van a encontrar mucha información también de cómo evaluar, cuáles estrategias tenemos para evaluar, ¿no? Entonces ahí se los dejo también, totalmente gratuito, se descarga el PDF, aquí se los puse para que vean que sí se descarga el PDF de manera gratuita y todo. Y finalmente el reto número 8 es la brecha digital. No todos tienen acceso a la tecnología, la disponibilidad de recursos tecnológicos es diferente y nosotros tenemos que saber que eso está ocurriendo con nuestros estudiantes y tenemos que trabajar con eso. Y tenemos que ver cómo le vamos a hacer con los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología o los recursos digitales. Y ya más, para concluir, a mí me parece desde mi perspectiva, desde mi vivencia, desde todos los retos a los cuales yo me he enfrentado, es que la oportunidad que nos está dando esta pandemia es que ahora estamos teniendo la oportunidad de repensar el sistema educativo, que sea más colaborativo, más flexible y más adaptable a los cambios, pero al mismo tiempo mucho más atractivo y activo para los estudiantes, ¿no? Y con esto, pues yo me despido, les agradezco mucho la invitación y en realidad, pues siento que tenemos que seguir trabajando por generar mexicanos y mexicanas sanas para tener un México más sano. Y ese mexicanos y mexicanas sanas empieza desde nuestra salud mental, todo lo que vemos, todo lo que comemos y todo lo que compartimos. Entonces, pues ojalá que poco a poco esto se nos vaya haciendo un poco más sencillo el transitar por esta manera de estudiar y aprender. Pues muchas gracias, no sé si quisieran platicar algo, comentar algo, preguntar algo, estoy aquí a la orden. Gracias. Muchas gracias, doctora Tapia. Y sí, es momento de aperturar el espacio para las preguntas. Por favor, quien desee realizarla, si es posible que pueda activar su cámara y con gusto les vamos cediendo la palabra. Voy a dejar de compartir. Listo. ¿Alguien que nos quiera comentar cómo han vivido su experiencia para que se animen? Alguien, compártanos su experiencia en la docencia. A mí también me gustaría escucharlos. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no les ha funcionado? No sé, ¿quién quisiera platicarnos algo? Hola, yo. Hola. Bueno, quisiera saber cuál es su punto de vista a partir de los contenidos que tienen que abordar todas las materias y que pues bien sabemos que pues no se alcanzan a lograr todos. Y entonces, ¿de qué manera lo trabaja usted para abarcar lo más posible que pueda? Porque es imposible. Quisiera saber de qué manera lo trabaja usted. Mira, es Carmen. Gracias por tu pregunta, porque yo creo que eso fue una de las cosas que nos metió más en pánico cuando empezamos con esta modalidad, ¿no? Porque todos decíamos, ¿y cómo le voy a hacer si todo me dicen que vaya más lento, que sea más flexible, que todo esto, ¿no? Y el semestre pasado la UNAM sacó un documento en esto de cómo migrar a la virtualidad, la educación virtual, y en ese documento mencionaban, que es uno de los que les puse ahí en la liga, que era evidente que los contenidos que estaban diseñados porque se tenían que dar, es lo que el estudiante tiene que aprender en ese, digamos, en ese curso o en ese nivel. Pero lo que nos pidieron a nosotros o lo que nos sugirieron era, desde nuestra experiencia dando el curso que nosotros estábamos dando, qué puntos eran fundamentales para que el estudiante continuara con su aprendizaje. Ajá. Es decir, hay algunas cosas que el estudiante lo va a aprender o adquirir en un futuro. Yo lo estoy hablando un poco a estudiantes de licenciatura, ¿sí? Pero hay temas, hay cosas que el estudiante o sí tiene que aprender en ese curso. Y son los puntos uno, desde nuestra experiencia sabemos. O sea, un niño
de preescolar tiene que salir aprendiendo una cosa, ¿no? O sea, es decir, ellos son más de aprendizaje situado, más de juego. En la primaria es otra cosa, en la secundaria, ¿no? Y es por curso. Es decir, tú desde tu experiencia, ¿qué nivel das tú? Yo doy preparatoria. En preparatoria, y que hay Ajá, asignaturas, ¿no? ¿Qué claro. asignaturas? Yo doy, por ejemplo, lógica Ajá. y ética. Lógica y ética. Entonces, qué Ujú. bonitas, ¿no? O sea, qué bonitas licenciaturas, qué bonitas materias te tocó dar. Y bajo este esquema, también me parece que es, pues, este pensamiento lógico, hay cosas de tu temario, que ellos tienen que aprender o sí. Y hay otras cosas que definitivamente se les tiene que decir, esto está, pero no lo podemos abordar, pero aquí lo puedes revisar cuando tú lo necesites. Es decir, sí dar, que conozcan el contenido completo, aunque no se revise. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo lo que hago con mis materias, por ejemplo, pongo un ejemplo, yo doy una que se llama biogeoquímica del ecosistema, pero yo sé que después de esa materia viene otra que se llama metabolismo del ecosistema. Entonces, para que ellos logren entender la de metabolismo del ecosistema, hay ciertos temas que no puedo yo dejar de dar. Y si yo no los doy, ellos ya no pueden continuar con su aprendizaje. Y estos no los puedo dejar de dar. Y los otros los sustituyo con algunas lecturas, con otras cosas que ya no los estamos revisando. Pero eso fue una propuesta desde la universidad. Ser objetivos y puntualizar qué temas. Y lo demás, dejarlo casi a la revisión personal. Gracias, Carmen. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos espacio para otra pregunta, comentarios, quien guste participar. Sí, yo soy Guadalupe López, estoy trabajando con alumnas nivel preparatoria y universitario. Y ha funcionado muy bien en la escuela el dejar los contenidos, porque tenemos que abarcar todo el programa. Nosotros le damos los textos o los artículos, en todo caso, que tienen que leer. Después hacemos una reunión para aclaración de dudas. Y bueno, yo estoy dando materias básicas que son anatomía y fisiología, sin las cuales pues no pueden progresar a las más complejas, ¿no? Ya para hacer diagnóstico y demás. Entonces, lo que yo he hecho para que las alumnas se sientan pues interesadas y dinámicas en la materia, porque es bastante complejo aprenderte toda la anatomía y fisiología, es muy técnico y demasiada información. Entonces vemos sus dudas nada más en el momento de la reunión, que son 2 horas. Es imposible que abarquemos un tema que nos lleva 10 horas a nosotros como maestros repasar, ¿no? Entonces, bueno, les doy el material con anticipación, ellas lo leen, aclaramos dudas y después les dejo un trabajo. Generalmente es virtual, así como de video, que a ellas les parece muy interesante. Ellas eligen el método. Si quieren hacer un PowerPoint, si quieren hacer un cuadro sinóptico o si quieren hacer un video de ellas mismas explicándole a un familiar cómo es que funciona, por ejemplo, el corazón, ¿no? Entonces, eso ha funcionado mucho, el que sean ellas muy autónomas y autónomos, porque también hay jóvenes, en estudiar el tema y lo que no comprendieron lo aclaramos. Enriquece mucho que cada uno de los participantes vaya dando su opinión y sus dudas. Y pues yo siempre les sugiero que no existe una duda que sea tonta o una pregunta tonta, porque todo nos va a llevar al aprendizaje. Y finalmente, pues el objetivo de la escuela es comprenderá el funcionamiento del corazón. Entonces, como ellos tengan la opción de tener elementos o tener técnicas para conseguir la información, lo pueden hacer. Ya sea que vean, aunque sea un tutorial de YouTube, no importa, ¿sí? Pero ya lo hacemos, el objetivo así lo llevamos a cabo una vez que nos reunimos y todas dicen sus dudas, porque todas son válidas, aclaramos, enriquecemos y queda comprendido el tema. Eso es muy bueno porque les están dando la libertad de que ellas elijan
casi lo que más les gusta para contestar la actividad. Y eso siempre va a ser muy acertado. Ujú. Muy bien, me referí mucho a ellas porque estoy en una escuela de parteras, pero bueno. Ay, qué bonito. Muy bien. ¿En dónde? En Erongarícuaro. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y aquí en la universidad, pues en la Facultad de Medicina. Claro que ahí es otra cosa, ¿no? Los jóvenes prefieren hacer su PowerPoint con el último artículo que vieron y presentarlo, ¿no? Con sus compañeros. Sí. Es diferente. Hay de todo. Sí. Sí. Así Muchas gracias, Guadalupe. Sí, yo rápidamente, y perdón que ya viene la otra presentación, y un poquito aunando a lo que decía la doctora Tapia de Junuen, y va relacionado con lo que ahorita comentan ustedes, la educación remota de emergencia ha sido la herramienta o la forma en cómo hemos respondido el sector educativo a esta situación, ¿no? Pero cuando realmente elaboras o haces educación a distancia, y tal vez ustedes lo sepan, todo lo que acaban de comentar Carmen y Guadalupe se hace con un proceso previo, ¿no? Y mucho más, digamos, trabajado en el sentido de lo que se va a colocar en plataforma. Entonces, cuando la diferencia entre educación remota de emergencia, lo voy a decir muy así, sencillamente, aunque no es así, pero la diferencia entre la educación remota de emergencia y la educación a distancia es la preparación de todo, ¿no? De todo, de los alumnos, de los profesores, del material, de los contenidos, de cuadrar lo que acaban de comentar, que el objetivo cuadre con las actividades dentro de un tiempo que el alumno va a tener. Y entonces ahí es cuando yo, como docente que está creando una asignatura, hace una cuadratura muy importante entre el tiempo. Y si mi objetivo es conocerá, como lo acaba de decir la profesora, conocerá el funcionamiento del corazón, no le puedo poner una actividad, ¿no? En la actividad 3 que diga investigar no sé, los diferentes escenarios de infartos a nivel mundial. O sea, no nos alcanza, ¿no? La cuadratura del objetivo con la actividad, y además tan solo la lectura de lo que les dejo en plataforma, más las actividades que calculo tiempo llevarán, pues rebasan las 6 horas o 5 horas a la semana que lleva el alumno, o las 30 o 36 horas de todo el semestre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental, y lo que hicimos ahora fue educación remota de emergencia, y lo que comenta la maestra Carmen y hace la maestra Guadalupe sobre cómo permitirle al alumno que logre cubrir los objetivos y los temas que faltaban porque no nos alcanza el tiempo. Eso es educación remota de emergencia, ¿no? Porque en una educación planeada a distancia, tú tienes un tiempo para poderlo hacer, e inclusive puedes desarrollar contenidos core, contenidos fundamentales, lo que decía Junuen, los contenidos básicos que debe de aprender, y en un punto determinado, cuando el alumno está haciendo una actividad y te das cuenta que no tiene los conocimientos, lo mandas a conocimientos prepedéuticos y trabaja sobre esa área y regresa. Pero habrá otros alumnos que en ese mismo punto avanzaron rapidísimo porque conocen, tienen muchos fundamentos, mucho antecedente bien firme, y entonces los mandas a un nivel mucho más elevado de hacer un trabajo adicional. Pero eso es planeación, ¿no? Sí. Eso es un trabajo previo en distancia, en plataforma, que lleva este trabajo adicional. Perdón, quise comentar porque sí, no quería dejar ahí una pequeña intervención. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a la doctora Tapia por tan enriquecedora ponencia, al igual que al público que nos ha acompañado. Esperamos haya sido de su agrado. Sin más, nos despedimos invitándolos, sigan participando en este Congreso de Educación 2020. Que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias. Morelia, y por supuesto, con gusto accedí para presentar un tema que me parece pues es importante,
yo soy el maestro Ricardo Arroyo Mendoza, soy director de desarrollo de sistemas de la CUAYED en la UNAM. Y bueno, soy el encargado de mucha parte de las herramientas tecnológicas que los profesores de la UNAM utilizan. Y entonces, bueno, mi presentación versa un poquito sobre estas herramientas sincrónicas y asincrónicas que estamos utilizando hoy en día como docentes. Por supuesto, también soy profesor a distancia de la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental en la propia ENES Morelia de la UNAM, y en la carrera de la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho a distancia. Y por supuesto he dado clases en la ENES Morelia en 2012, 13 y 14, en la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias. Entonces, un poquito también tengo esta experiencia dual de trabajar en distancia y de trabajar en presencial. Y me voy a permitir entonces compartirles rápidamente mi presentación. Espero que ahí sí ya se esté viendo. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, y primero quería platicarles, la verdad es que un poco preparé la presentación desde el punto de vista también de la institución, también de las áreas que son responsables de apoyar a los docentes, de apoyar los procesos y por supuesto de apoyar a los alumnos en todo este ejercicio y sobre todo en esta circunstancia que estamos viviendo hoy en día. Entonces, un poco platicarles que las herramientas tecnológicas, y voy a hablar un poco de la tecnología, no soy experto en pedagogía, por supuesto, pero desde el punto de vista tecnológico, que es mi área, voy a platicarles un poco en general que las herramientas tecnológicas deben de tener, digamos, un espacio donde se puedan proponer y brindar hacia los profesores y por supuesto hacia los alumnos que van a estar tomando nuestras clases. Y en ese sentido, el concepto de un campus virtual o de un espacio virtual donde podamos concentrar todas nuestras herramientas tecnológicas y le brindemos a los alumnos y a los profesores este punto de encuentro único, es muy importante. Y como un poco hace ratito la doctora Yonan Tapia lo mencionaba, es un espacio donde además se colocan muchísimas de los materiales de apoyo para todos los docentes que van a impartir clase. Entonces, en general esto es lo que debe de brindar un campus virtual que de alguna manera es un centro. Y además de brindar a los alumnos y a los profesores estas herramientas, pues también puede ser un punto de encuentro para asesorar a quienes asesoran o a quienes apoyan a los profesores desde el punto de vista tecnológico. Es decir, algunos responsables de las áreas de tecnología de nuestras facultades y escuelas, hablando de una universidad como la UNAM, que tiene sus facultades separadas, digamos, o hablando también, por ejemplo, de alguna universidad privada o pública donde hay una administración un poco más centralizada de la docencia en general y de los procesos, ¿no? Entonces, siempre es importante preparar a todos nuestros colegas que van a ayudar a su vez o van a asesorar a los profesores. Ahora, les presento un poco una tablita que engloba las tecnologías desde algunas perspectivas o desde algunas acciones que se pueden hacer, ¿no? Entonces, tenemos los tipos de tecnología, tenemos las aplicaciones y tenemos las actividades académicas que podemos realizar en cada una de ellas. Por ejemplo,
enviar avisos o elaborar un plan de trabajo, compartir los materiales de estudio, tener una cátedra en tiempo real como la que estamos teniendo, más bien una sesión síncrona, que esa es un poco la temática de hoy, enviar y recibir tareas que podrían ser asíncronas, estas actividades, retroalimentar y evaluar, ¿no? Y luego un poco la facilidad de uso que representa para el docente desde su uso y desde su gestión como tal. Un poquito, y vuelvo a insistir, y basando un poco en los comentarios que hacía la doctora Yunuen, cuando ella hablaba de Moodle, pues era complicado para ella administrarlo y en efecto son plataformas que tienen una complejidad por la gran cantidad de opciones de configuración que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver el correo electrónico, una aplicación como Google de Gmail o como Microsoft Outlook, pues no tiene una facilidad de uso, digamos, sencilla. Todo esto parte un poco de la base de preparación que se tenga de nuestros profesores, claro, pero digamos que representa un uso muy sencillo y una gestión, digamos, no tan compleja, ¿no? En ese sentido. Y si se fijan, conforme van avanzando las herramientas hacia herramientas sincrónicas como un web conference o redes sociales, como Facebook, como Microsoft Yammer o Workplace de Facebook también, la gestión docente va siendo un poco más compleja, lo ven en la última columna, y la facilidad de uso, digamos, tiende a mantenerse, ¿no? En esta digamos, clasificación que nosotros hicimos. Por supuesto, es una clasificación que parte de una revisión por parte de profesionales de TI, un poco platicadas o rebotadas con docentes, pero pudiera no ser una percepción idónea para el docente vista desde ese punto. Y tenemos, por supuesto, más abajo, pues las plataformas LMS como Moodle, Sakai, Chamilo, y hay otras más que ahorita les platico. Y, digamos, herramientas o espacios virtuales integradores, que son, o las suite colaborativas, estos dos se engloban un poco más, que son un poco software que integra herramientas sincrónicas y asincrónicas en un mismo paquete, digamos, en una misma aplicación, y que permiten hasta cierto punto concentrar, como lo hace un campus virtual, estas herramientas sincrónicas y asincrónicas. Y por supuesto tenemos una clasificación importante de lo que tiene que ver con aplicaciones de uso público o gratuito y aplicaciones que tienen un licenciamiento, ya sea institucional o personal, pero que representan, por supuesto, un costo, ¿no? Y aquí, más adelante voy a tratar de platicarles sobre estas estrategias que de repente llegan a ser necesarias desde el punto de vista de aplicaciones que, más allá de que sean con licencia o no, pueden estar operando en la nube o pueden estar en la infraestructura de las propias entidades académicas o instituciones de educación, ya sea superior o media superior. Entonces, este cuadrito, digamos, nos trata de ubicar y de concentrar en la parte de estas herramientas que utilizamos muy seguramente muchos de nosotros en mayor o menor medida, y que de alguna manera se acoplan, o más bien la mejor, digamos, o la más idónea es aquella en la que el profesor se siente más seguro o la conoce un poco más o se ha capacitado un poco más o tiene más experiencia en ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, parte un poco
en esta siguiente lámina que les quería presentar sobre lo que tiene que ver con esta preparación de nuestros profesores en ese sentido. Ahí hemos identificado, insisto, esto es una clasificación muy nuestra, unos escenarios en donde nuestros profesores se pueden encontrar como docentes, inclusive antes de la pandemia y cuando enfrentamos la pandemia, ¿no? En ese sentido es donde hay que ubicar. Hay profesores que ya utilizaban parte de la tecnología, ¿no? Para impartir su clase, tal vez una clase presencial con ciertas actividades muy básicas, ¿no? En la parte de la tecnología, pero que de alguna manera ya tenían un contacto con las tecnologías. Y hablo de las tecnologías en el tema del proceso de enseñanza, porque normalmente las disciplinas como tal tienen o usan a veces ya mucha tecnología, ¿no? Hablemos de ecología, ¿no? Donde se utilizan bases de datos para el análisis de ciertos comportamientos, donde hay información. Hablemos de una carrera como geociencias, por ejemplo, que también utiliza bases de datos, tal vez drones, para enseñar, digamos, parte de los contenidos disciplinares de la carrera. Pero a veces esas tecnologías no se utilizan para el proceso de enseñanza o de aprendizaje con los alumnos. Entonces hay que diferenciar un poquito esa parte. Entonces, hablando de este proceso de enseñanza, quienes ya conocían o tenían un poco de contacto con la tecnología, pues a lo mejor una buena, digamos, recomendación para este escenario, pues es que continúen utilizando esta parte de la tecnología que ya manejaban para no complicar mucho el proceso. Hay otro escenario, ¿no? Donde están profesores que a lo mejor ya cuentan con unas competencias un poco más básicas de uso de la tecnología, en donde pues la sugerencia es integrarlas de forma un poco más sencilla en el proceso de su clase. Y ahí, por ejemplo, está Google Classroom, que es una herramienta muy sencilla, muy práctica, muy rápida. Hay otra herramienta como es Edmodo. Ambas herramientas asíncronas por naturaleza, porque te permiten programar ciertas actividades, calendarizar, y estas herramientas pueden ser sencillas para el profesor que ya tiene un poquito más de esas competencias básicas. Y hay otro escenario donde hay profesores que tal vez manejan mucho más las herramientas tecnológicas en sus actividades cotidianas, ¿no? Que ya lo han utilizado más. Por ejemplo, profesores que inclusive antes de la pandemia o antes de este choque fuerte que tuvimos, ya daban clases en la modalidad a distancia y también clases presenciales, ¿no? Estos profesores con toda certeza ya manejaban ciertas herramientas como Moodle, como Blackboard, como a lo mejor algunos, el correo, la G Suite, en ese sentido. Y entonces este escenario para ellos es un poco más dócil hasta cierto punto, ¿no? Porque la parte presencial o las asignaturas presenciales que ya daban, pues las van a asociar un poco con las estrategias y las herramientas sincrónicas y asincrónicas que utilizaban en distancia. Entonces, son 3 escenarios y por supuesto en cada escenario aplican ciertas herramientas en mayor o menor medida para el desarrollo de estas actividades. En ese sentido, bueno, herramientas asincrónicas, que son plataformas que nos permiten, por ejemplo, organizar, impartir o colocar contenidos, hacer evaluaciones, calendarizar las actividades, llevar una secuencia didáctica de estas actividades para que el alumno vaya un poco comprendiendo o haciendo una inmersión de los conceptos que se van colocando y con las actividades va reforzando
y va creando este propio conocimiento. Entonces, aquí es donde yo les hablaba un poquito de esta preparación que tiene que ver, o que es lo que hace un poco a veces la diferencia entre la educación remota de emergencia y lo que es la educación en línea o a distancia, cuyo principal diferencia es esta preparación. Hay una preparación en plataforma previa que nos permite ir llevando esta secuencia didáctica y sea más dócil para el profesor y para el alumno. Y por supuesto, estas plataformas, ¿no? Aquí las mencionaba algunas otras, como Edmodo, como Blackboard, como Canvas, Sakai, los MOOCs, que son una temática un poco diferente, pero finalmente son asíncronas, Avalle Spaces, y en fin, hay una gran cantidad. No, digamos que son la herramienta que soporta o que se combina con las actividades, las herramientas sincrónicas, y que en este momento permiten mucho el no cansar a nuestros alumnos con esta replicación que se hacía a veces de las clases presenciales, pero en una plataforma sincrónica, ¿no? Entonces, combinando esto, podemos hacer un trabajo un poco menos difícil o pesado. Y hay otras como las herramientas sincrónicas, o llamadas, videollamadas, ¿no? que son un poco conocidas en ese sentido, y que lo que nos permiten es esta interacción con nuestros alumnos, tratando a lo mejor de hacer actividades como el aula invertida, como lo que es la clase o la cátedra que conocemos, y por supuesto para dar congresos y pláticas en forma muy general, y que de alguna manera las tenemos que combinar, un poco combinar para que no sean pesadas. Hay, por supuesto, de este tipo de herramientas, que Zoom, Webex, son herramientas, digamos, con licencia. Hay otras de software libre como Jitsi Meet, como Big Blue Button, y en fin, otras que tienen esta misma funcionalidad sincrónica. Y que además incorporan herramientas de comunicación que también permiten hacer un poco dinámica estas clases, ¿no? Estas sesiones, porque tenemos acciones para levantar la mano, para el café, para el reloj, para decir si me gustó, si no me gustó, pulgar arriba, pulgar abajo, inclusive fondos de pantalla, y una serie de cosas que se van desarrollando y se van incorporando conforme se van entendiendo, ¿no? Ciertas actividades que a veces no se entendían. Y aquí les platico, por ejemplo, que estas herramientas en el proceso de desarrollo han tenido ventajas y desventajas que otros mismos han copiado. Zoom, por ejemplo, que es una de las que más se ha popularizado y se ha usado en colegios, instituciones, escuelas y en el mundo en general, tuvo una gran ventaja que no vieron otras como Webex o como Google Meet en su momento, que era, por ejemplo, los grupos pequeños, ¿no? Zoom tenía esta capacidad de que tenías un grupo pequeño y podías colocar a alumnos a trabajar en un espacio cerrado, otro grupo, y después de que trabajaban los unías en la sala principal y tenías una sesión, digamos, de discusión. Tenían otras características interesantes, como por ejemplo la sala de espera, donde tú podías aceptar o puedes aceptar a tus alumnos, el manejo de encuestas, y de repente, ¿no? Otras plataformas como Webex, como Google Meet, se dieron cuenta de que no lo tenían, ¿no? Y entonces en el arranque fuerte de esta pandemia, donde Zoom toma una gran delantera por ciertas facilidades que tenía, pero además porque también tiene una característica que funciona muy bien en espacios donde no hay una muy buena conectividad. Esto
cayó como anillo al dedo por lo que hemos platicado y se ha platicado mucho sobre la problemática, ¿no? de la conectividad en el país. Por supuesto que hay una problemática de conectividad, y lo mencionaba también Juno en hace ratito, uno de los puntos que ella comentaba, lo hay, y es una realidad. No todas los alumnos, al menos de nuestro país, tienen conectividad o equipamiento, y entonces Zoom, para aquellos que tenían una conectividad un poco más compleja, pues resultaba ser una buena herramienta. Tal vez este factor, junto con estas otras funcionalidades que tenía la herramienta, permitieron ponerlo en la punta, ¿no? Pero las demás herramientas buscaron luego incorporarlas, se dieron cuenta que eran necesarias, se dieron cuenta que también tenían que participar por intereses tal vez económicos o por intereses tal vez de mercado o de visualización, pero tenían que participar, y entonces empezaron a hacer upgrades, actualizaciones, incorporar cosas, y para tratar, digamos, de colocarse en una ventaja competitiva contra estas otras herramientas que ya existían, ¿no? Entonces, eso provoca, desde el punto de vista de nosotros como la parte tecnológica, pues una muy buena competencia y un desarrollo fuerte de ciertas funcionalidades que permitan, al final de cuentas, brindar acciones y funciones a los docentes y a los alumnos. Y después, con la misma situación con la que nos hemos enfrentado, el tema más complejo de la evaluación, de los exámenes, del examinar, del evaluar, más allá del concepto, y que bien lo comentaba otra vez, hago mucho referencia a Yunuen porque me parece que está viviendo directamente lo que muchos estamos viviendo. Más allá de estas recomendaciones que, por ejemplo, la UNAM puso a disposición y otras universidades sobre la evaluación, las herramientas que hoy existen se pueden combinar para poder dar opciones de evaluación, ¿no? Y una evaluación un poco más en un proceso largo de evaluación sumativa que de evaluación, de examinación, digamos, en un solo examen, en un punto en específico. Y aquí ya existían algunas herramientas como Lockdown Browser y Respondus, que es una herramienta, digamos, de uso licenciado, que es costosa y cuya funcionalidad es bloquear la computadora del alumno cuando está haciendo un examen, activar la cámara y poder grabar o monitorear al alumno en el tiempo en el que está haciendo el examen, con un objetivo más bien desde el punto de vista de ubicar y de garantizar que quien está haciendo el examen es quien dice ser, ¿no? Es decir, pongo mi cámara, presento mi credencial y garantizo que yo soy Ricardo Arroyo porque aquí está mi credencial y porque soy quien está elaborando el examen. Y por supuesto, la herramienta que está monitoreando o grabando la actividad del examen, pues de alguna manera detecta con ciertos patrones, cierta parte de uso de inteligencia artificial, si yo me muevo de la cámara, si yo desaparezco, si aparece alguien más a mi lado, de alguna manera marca en rojo esos pequeños pedazos del video que me está grabando para ubicar que hay una situación extraña que hay que revisar, ¿no? Y que son herramientas que ayudan en ese sentido. Pero bueno, se pueden combinar, por ejemplo, el uso de Google Forms, que es una herramienta de encuestas que tiene Google, con una sesión como esta de nosotros de Zoom o de Google Meet, que permita de alguna manera hacer el examen en conjunto como si estuviéramos simulando un salón, y yo estoy monitoreando, ¿no? Y preguntando, a ver, Laura, enciende tu cámara, ¿qué estás haciendo? María Silva, Silvia, en fin, ¿no? O sea, evaluando a mis alumnos y tratando de hacer una especie de simulacro de lo que sería la clase, ¿no? El salón de clase. Y bueno, tenemos estas herramientas que nos pueden ayudar
junto con otras herramientas como pizarrones virtuales, como la pizarra de Zoom, de Webex, que las traen incluidas, como Chrome Canvas, que es una aplicación para Chrome, como Google Jamboard, una tableta, en fin, estas herramientas que nos ayudan un poquito como a simular las actividades que podríamos hacer en un pizarrón en el aula, ¿no? Y bueno, de manera muy general, esta es una publicación que me gustó de Harvard Business, de Dan Levy, que habla un poco sobre el equilibrio entre lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? ¿Cuándo utilizo una herramienta sincrónica? Bueno, cuando hay un intercambio de perspectivas entre los alumnos, cuando van a interactuar, cuando los estudiantes van a aprender unos de otros, como una sesión como esta que estamos platicando y estamos interactuando, cuando hay una interacción en las que estás desempeñando el papel de un facilitador, es decir, tú pones a que los alumnos trabajen, interactúen y tú estás haciendo una moderación, lo mismo que puede ser un congreso o una plática, o cuando hay una oportunidad como para construir una comunidad y que ellos mismos participen y creen tal vez un pensamiento, una idea y la defiendan, ¿no? Y entonces hagan una especie de ejercicio de trabajo colaborativo. Y cuando uso una herramienta asincrónica, una plataforma que me permita, como lo hemos visto como Moodle o Google Classroom, pues cuando los estudiantes desarrollan una base común, ¿no? ante la clase y tal vez me sirve de complemento para una sesión sincrónica, entonces les pongo en plataforma ciertos contenidos que ellos revisen, ciertas ideas o conceptos básicos y que lo trabajan como para que vengamos a discutir a la sesión sincrónica. Una evaluación de las perspectivas o antecedentes que los estudiantes tendrían que hacer sobre un tema en específico, ¿no? Es decir, primero leo toda la teoría, primero reviso todo el contenido que me va a crear un concepto, que me va a hacer ir formulando un conocimiento y después lo voy a expresar o a trabajar en una sesión sincrónica. Los estudiantes cuando interactúan con un material a su propio ritmo, ese es otro elemento muy importante, ¿no? Que es especialmente útil para antecedentes muy dispares. Es decir, lo que les platicaba hace ratito, un poco sobre de repente yo entro a una plataforma, llevo un ritmo de trabajo que es a mi ritmo, hoy a las viernes 10 de la noche que voy llegando de trabajar o que voy llegando de hacer actividades o otras cosas, puedo revisar mi material y el sábado en la mañana y si tengo dudas sobre un contenido que está en plataforma, tengo oportunidad de ir a revisar una parte propedéutica o antecedente de ese material para comprenderlo mejor y entonces regreso a plataforma, voy y vengo sin la necesidad de que tenga yo que estar en una clase, digamos, en este sentido sincrónica o presencial, porque hay presencialidad ahorita entre nosotros, pero es a la distancia. Entonces, y cuando, bueno, los estudiantes meditan, ¿no? Y reflexionan por un tiempo mucho mayor. Es decir, en plataforma yo tengo la tranquilidad de leer, de revisar, de volver a releer, de ejecutar la actividad, de revisar la actividad, de autoevaluarme si es que esa plataforma tiene estas actividades de autoevaluación. Y este proceso tan mío de conformar el conocimiento, lo hago en mi, vamos a llamarlo en mi intimidad, ¿no? Se oye, en mi intimidad, en mi tiempo, en mi reflexión, y entonces el conocimiento tal vez se asimila de manera diferente y se conforma, perdón, la información se asimila de manera diferente y el conocimiento se conforma de una forma también muy personalizada en ese sentido, muy en tiempos y a ritmos míos. Entonces, un ejercicio, unas ideas muy generales de cuándo y cómo
utilizarlo. Y bueno, no quería extenderme mucho, quería ponerles algunos pequeños ejemplos de lo que de repente algunos otros países han hecho en el sentido de la, en el sentido de anticiparse, bueno, de acciones que habían realizado con previo tiempo. Y entonces, está un ejemplo, como por ejemplo Corea, que tuvo una conectividad previa desde hace muchos años, trabajó en temas de conectividad, de distribución de dispositivos a sus alumnos, libros de textos digitales y en tabletas, distribución de robots en programación. Lo hizo con mucho tiempo, 10, 15 años atrás, formación del profesorado y del desarrollo curricular, se ajustaron a la introducción de nuevas tecnologías y por supuesto esto que no lo hicieron con una temática muy específica, pues les permitió digamos un impacto menor, ¿no? O diferente cuando pasa esto de la pandemia. Finlandia también hace decenas de 10, 15 años, también empezó con un trabajo mucho más, pues de adquisición de habilidades y capacitación de docentes. La tecnología se incorpora de forma activa para desempeñar un papel secundario de asistencia y los profesores son los protagonistas de y agentes de cambio. Entonces, esto lo vieron ellos antes, lo pensaron, lo visualizaron así en una estrategia y por supuesto utilizaron la tecnología para este tipo de escenarios y entonces llega un momento en que no es tan impactante para ellos. Estonia y Uruguay, por ejemplo, décadas también mucho más cercanas, es decir, décadas después de lo que hizo Corea y Finlandia, pues también hubo avances científicos y tecnológicos que recibieron de la Unión Soviética y con eso basaron su modelo en habilidades digitales para estudiantes y docentes y tuvieron etapas de ejecución de todo este proceso, ¿no? Con años, pues trabajaron en la infraestructura, en la capacitación docente, en el desarrollo curricular, en el aprendizaje basado en habilidades y por supuesto todo este proceso que hicieron previo, pues de alguna manera impactó de manera diferente cuando nos presentamos a una situación tan compleja como la actual. Pero siempre, primero, ellos, bueno, en este caso, estos países, primero fue el uso de la tecnología y luego el aprendizaje con tecnología en cada disciplina. Es decir, primero aprendí a trabajar un poco la tecnología sin una presión, sin una pandemia, sin una situación compleja, y después fui incorporando la tecnología tanto en mi disciplina como en la enseñanza de mi disciplina. Y esto fue un proceso, digamos, con tiempo, que de alguna manera sentó otras bases totalmente diferentes para la situación actual. Y bueno, un poco para ir cerrando, porque ya se nos acaba un poco el tiempo. ¿Qué puede hacer la tecnología? Pues reducir la brecha digital, diversificar herramientas para aprendizaje como plataformas, textos digitales, lo que veíamos, realidad aumentada, gamificación, proporcionar un aprendizaje personalizado. Los estudiantes pueden aprender a su ritmo, lo que les platicaba en plataformas, desarrollar habilidades de pensamiento computacional con programación en niveles educativos, mejorar la eficiencia en la gestión de la escuela y del aula, ¿no? O sea, la tecnología nos ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje, nos ayuda con los docentes, con los alumnos y también en la gestión escolar y de las instituciones, ¿no? Con reportes, con información, con análisis, para después poder tomar ciertas decisiones sobre lo que se ha visualizado. Y ¿qué no puede hacer la tecnología por sí sola? O sea, no nada más por poner la tecnología todo va a funcionar, pues generar una visión compartida, ¿no? Una visión en la que los países, las instituciones y la gente trabaje en contextos muy particulares de cada uno de ellos, pero que los motive a colaborar y
y a verse reflejados y apoyados. Por supuesto, lograr la equidad social e inclusión es complejo, o sea, la tecnología por sí sola inclusive puede ser hasta factor de apertura de esta brecha, pero definitivamente puede ayudar, ¿no? Sin embargo, no lo resuelve. Mejorar el aprendizaje, por supuesto que tampoco la tecnología por sí sola lo puede hacer. Es fundamental que se acompañe de todas las estrategias de la pedagógicas, de la formación, de los procesos, pero por supuesto hay una formación, hay un conocimiento en tecnología al menos mínimo. Y cambiar la arquitectura institucional tampoco es un tema que pueda lograr, o sea, la combinación o el trabajo entre el gobierno, la sociedad, las instituciones, para que trabajen en conjunto, pues la tecnología no resuelve esa interacción, ¿no? Es fundamental que haya esta coordinación desde las instituciones, este trabajo para que el gobierno apoye a la sociedad, apoye a los alumnos, busque tener conectividad en zonas marginadas o zonas rurales, para que la sociedad entienda la complicación que estamos viviendo, por ejemplo, y apoye a sus propios alumnos en casa, que las instituciones trabajen en conjunto con ellas y se incorpore la tecnología en todos los sentidos, pero no lo puede resolver. Empoderar a los maestros para convertirse en agentes de cambio, la propia tecnología tampoco lo va a hacer. El docente tiene una gran responsabilidad y él digamos, tiene que comprender, digamos, que la tecnología es una oportunidad para poder transformar su docencia y buscar la incorporación de la tecnología en este proceso, pero no solita por darle el Zoom o por darle el Webex o por darle otra herramienta, lo va a lograr. Y brindar un apoyo y garantizar el bienestar de los estudiantes. Esa es una temática fundamental que no puede resolver la tecnología, que tenemos que, como docentes, estar cerca de nuestros alumnos y, digamos, apoyar en este proceso complejo de lo que estamos viviendo. Entonces, es un poco la visión. Tenía algunas otras láminas más que tienen que ver con la visión de las universidades y las etapas que se pueden llegar a vivir posteriormente. Pero bueno, creo que hasta aquí lo dejaría para no alargarnos más y para ver si hubiera alguna pregunta por ahí. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fernanda Martínez. ¿Qué tal, Fernanda? Tuve algunos problemas para iniciar y conectarme. Les doy la bienvenida de antemano ya después de rato a todos los participantes y efectivamente me gustaría, antes de iniciar con la ronda de preguntas, pues sí hacer mención a su currículum, porque pues es muy, muy nutrido. Entonces me gustaría decirles, platicarles, es maestro, el maestro Ricardo Arroyo Mendoza es maestro en Tecnologías de Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. También estudió una especialidad en la Escuela de Francia, tiene un nombre en francés que no puedo leer, pero bueno, ahí también estudio, y es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha sido director de Tecnologías de la Información en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM del 2007 al 2012 y posteriormente del 2017 apoyando activamente al SUAIE y a la BEDE. De 2012 al 2017 fungió como secretaria de Tecnologías e Innovación Educativa en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Asimismo participó en la creación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias, la cual coordinó por 2 años y fue profesor de asignatura por 3 años. En la modalidad a distancia es profesor de asignatura de la licenciatura en Derecho y de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental. Coordinó por 1 año y fue representante ante el Comité Académico de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior. Es un poco de su currículum, para que nos demos una idea pues, de que la información que nos brinda está súper bien sustentada, y me gustaría pues abrir el espacio para alguien que quisiera hacer alguna pregunta, aprovechar que el maestro Ricardo pues nos pueda hacer favor de responder. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que quiera hacer?
quedó todo muy claro. Ya es viernes, muy tarde. Bueno, no sé si usted quiera hacer algún otro comentario ya para ir cerrando, ya muy puntual. No, bueno, pues básicamente nada más hacer un poco dejar la reflexión. Había una lámina que tenía precisamente al final como para dejar esta situación nos pone en esta circunstancia hoy en día, y es un poco esta reflexión para dejarla en todos, ¿no? Un poco que la pandemia ha sido una catástrofe global de proporciones sin precedentes en nuestras vidas, demostrará ser un punto de inflexión, ¿no? Recordaremos realmente la vida antes de la pandemia y la compararemos con una vida significativamente diferente después de la pandemia. La educación superior no será la misma. Me queda claro que para las instituciones de educación la pandemia será un hecho, para algunas instituciones la pandemia será de hecho un evento de extinción, porque habrá escuelas y instituciones tal vez inclusive de paga que ya no puedan soportar, ya no tengan matrícula, ¿no? Porque esto cambia radicalmente y puedan desaparecer, y otros por supuesto se esforzarán por evolucionar e incorporar algunos elementos transformadores, ¿no? en ese ejercicio. Y por supuesto la pandemia pues llevará a otras instituciones a reinventarse, ¿no? Y al hacerlo de alguna manera contribuirán al cambio epigenético de la educación superior, es decir, habrá una transformación definitivamente. En algunas querrán volver a hacer lo que estaban haciendo, otras se tratarán digamos, de reinventar, y otras, por supuesto, se transformarán totalmente. Y en ese sentido, la pandemia pues ha adelantado la educación superior varios años en el proceso de esta transformación digital que ya se venía viendo, y en la adopción del aprendizaje en línea, en la idea de trabajar desde casa, en la necesidad de reemplazar modelos de negocios pues ya obsoletos, y en una respuesta al escrutinio público de los costos y el valor de la educación superior, ¿no? Digamos, en el cultivo de esta agilidad de toma de decisiones. Definitivamente, el impacto que va a tener la educación y las instituciones desde la sociedad, pues va a repercutir en muchas cosas, ¿no? Inclusive hasta en la propia inversión, en los recursos con los que pudiéramos contar las instituciones para apoyar los procesos, pues van a cambiar, ¿no? Y tendremos que reinventarnos y hacer esfuerzos por reutilizar y utilizar al máximo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Eso es un poco la reflexión final que dejaría. Y bueno, por aquí había algún comentario en el chat, ya no lo veímos, dice: en cuanto a lo que puede hacer la tecnología, completamente de acuerdo, con el punto de que la tecnología no puede mejorar el aprendizaje. Sí, claro, muchas gracias, Areli. Y pues sí, hay una resistencia al cambio, me queda totalmente claro, una resistencia que no estábamos preparados para vivir, pero que de alguna manera tendremos que afrontar, ¿no? Creo que habrá o puede pasar que después de esta pandemia, y si regresamos pronto, cuando esté la vacuna, tal vez en marzo, abril, no sé, habrá quienes se acomodaron muy bien y deseen seguir trabajando y viviendo en este esquema de educación híbrida o como lo querramos manejar. Voy a dejar de compartir. Y habrá quienes pues quieran seguir en el esquema como se manejaba tradicionalmente, que para las cuestiones prácticas pues no hay otra, ¿no? O sea, la medicina, la ingeniería tienen partes prácticas que muy difícil vamos a poder resolver desde la distancia, pero sí habrá una combinación, ¿no? En este ejercicio. Entonces, bueno, sería la reflexión con la que
cerraría y agradecerles mucho pues la invitación, ¿no? a este congreso. Y pues muchísimas gracias a todos los participantes y desde luego usted, maestro, como ponente. La información, como los mismos comentarios lo hicieron saber, fue muy completa. Nosotros le agradecemos a nombre del municipio de Morelia y de la Comisión de Educación Pública. Le agradecemos bastante a los participantes y esperemos que sigan con esta dinámica y nos sigan acompañando en las siguientes conferencias de la siguiente semana, que es de mujeres, y para la siguiente semana de jóvenes. Entonces les agradecemos a todos. Muy buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.